Bueno, una primera introducción a lo que es el tema del uso de los plásticos, que forman parte de nuestra vida diaria. Todos los plásticos los encontramos en envases, bolsas, botellas, en muchos objetos que utilizamos cotidianamente en nuestros días. Y aunque el plástico haya facilitado muchas actividades por su bajo costo, resistencia y practicidad, también ha generado uno de los problemas ambientales más grandes del mundo, que es su contaminación y no reciclarlo correctamente. Cada año millones de toneladas de plástico terminan en ríos, mares, ecosistemas naturales que afectan la vida de los animales y también entre el equilibrio del planeta. Ante esta situación surge una pregunta importante, que es si realmente necesitamos el plástico en nuestra vida cotidiana o deberemos simplemente limitar su uso para proteger el medio ambiente. En este debate presentaremos diferentes puntos de vista en contra y a favor del uso de plástico, y así poder dar una conclusión. Y nuestro objetivo es reflexionar sobre y escuchar distintos argumentos y formar una opinión informada acerca del tema para que pueda afectar a toda la sociedad y no solo a los que se preocupan por el plástico. 3. Hola, soy Pedro y junto con Paulino y Elías conformamos a la postura en contra del uso masivo de plásticos. El uso masivo de plásticos genera uno de los problemas ambientales más grandes de la actualidad. La mayoría de los plásticos están hechos de derivados de petróleo y no se degradan fácilmente, sino que pueden tardar entre 100 y hasta más de 500 años en descomponerse. Durante este tiempo se acumulan en basureros, ríos, mares y suelos, formando cantidades de residuos enormes. Además, gran parte del plástico que se utiliza es de un solo uso. Se utiliza durante minutos o hasta muchos días, pero permanece en el ambiente durante siglos. Esto provoca que la saturación de rellenos sanitarios y contaminación en ecosistemas sea persistente. Otro problema es que el plástico no desaparece completamente. Con el tiempo, sí, se puede fragmentar en microplásticos, pero estos microplásticos son pequeñas partículas que pueden dispersarse en el agua, aire y suelo, y así causar un gran daño en los ecosistemas. Otro aspecto importante de la contaminación causada por los plásticos es que muchos de estos residuos no se reciclan correctamente. Aunque existen programas de reciclaje, en la práctica solo una pequeña parte del plástico producido logra reciclarse. La mayor parte termina en basureros, tiraderos clandestinos o directamente en el medio ambiente. Además, cuando los residuos plásticos se acumulan en ríos o sistemas de drenaje, pueden obstruir el flujo del agua, lo que provoca inundaciones y problemas sanitarios en las ciudades. En zonas urbanas, esto representa un riesgo para la salud pública, ya que el agua estancada puede favorecer la proliferación de insectos y bacterias. También es importante considerar que cuando los plásticos se queman de manera incorrecta, algo que ocurre con mucha frecuencia en muchos lugares para deshacerse de la basura, libera gases tóxicos y contaminantes a la atmósfera. Estas sustancias contribuyen a la contaminación del aire y pueden afectar la salud de las personas que viven cerca. Por lo tanto, el problema del plástico no solo está en su duración en el ambiente, sino que también la dificultad para gestionarlo adecuadamente una vez que se convierte en residuo es una de las causas principales, ya que llega a aumentar su impacto negativo en el medio ambiente y en la sociedad. Mi argumento es sobre la omnipresencia irreversible de los microplásticos como un fallo sistemático de diseño que trasciende la simple gestión de residuos. A diferencia de los microplásticos, que pueden ser recolectados o reciclados mediante esfuerzo humano, los microplásticos representan una forma de contaminación molecular que se integra en el ciclo hidrológico y en las cadenas tróficas de manera definitiva. El debate real no es si estas partículas están presentes, ya que se han detectado desde la fosa de las marinas hasta el torrente sanguíneo humano, sino la irresponsabilidad de continuar produciendo materiales que, por su propia naturaleza y uso cotidiano, se fragmentan en residuos que la tecnología actual es incapaz de capturar o eliminar en el medio ambiente. Sostengo que la gravedad de los microplásticos reside en su función como vectores de toxicidad química, en un experimento biológico sin precedentes. Estas partículas actúan como esponjas que concentran contaminantes orgánicos persistentes y metales pesados del entorno, transportándolos directamente al interior de los organismos,
negar la urgencia de su regulación basándose en la falta de una causalidad letal inmediata. Es un error lógico que ignora el efecto acumulativo a largo plazo. No estamos ante un problema de basura, sino ante una alteración de la composición química de la biosfera que compromete la salud hormonal y celular de las especies, incluida la nuestra, bajo una falsa premisa de conveniencia económica. Finalmente, mi postura es que la solución no puede recaer en el consumidor ni en parches tecnológicos como filtros de lavadoras, sino en una reingeniería total de la producción. Mientras las industrias textil y automotriz dependan de polímeros que liberan millones de fibras y partículas de caucho sintético por el simple roce o avalado, cualquier intento de limpieza será superficial. El argumento definitivo es que hemos creado un material cuya utilidad dura años, pero cuya degradación en forma de micropartículas tóxicas persistirá durante milenios. Mantener este modelo es aceptar un canje éticamente indefendible, beneficios industriales inmediatos a cambio de la integridad biológica permanente del planeta. Mi argumento es daño a la fauna. La acumulación de residuos plásticos en la naturaleza afecta gravemente a muchas especies animales, en especial en ecosistemas marinos, donde grandes cantidades de plástico terminan arrastradas por ríos o tiradas directamente al océano. Muchos animales confunden el plástico con alimento. Por ejemplo, tortugas pueden confundir bolsas plásticas con medusas. Aves marinas comen pequeños fragmentos creyendo que son peces o crustáceos, y peces pueden ingerir microplásticos presentes en el agua. Cuando estos materiales se acumulan en su sistema digestivo, bloquean el paso de alimento, lo que puede provocar desnutrición, enfermedades o la muerte. Además, algunos animales quedan atrapados en residuos plásticos, como redes de pesca abandonadas, anillos de latas o empaques. Esto puede impedirles nadar, cazar o moverse con normalidad, causando lesiones graves o asfixia. Debido a estos problemas, el plástico se ha convertido en una de las principales causas de afectación a la biodiversidad, especialmente en ambientes marinos y costeros. Mi argumento es que uno de los principales problemas del uso excesivo de plásticos es el daño que causa a la fauna, especialmente en los ecosistemas marinos. Cada año, enormes cantidades de residuos plásticos terminan en ríos, mares y océanos. Muchos de estos desechos llegan allí porque no se gestionan correctamente, porque son arrastrados por la lluvia y el viento desde las ciudades. El problema es que muchos animales no pueden distinguir el plástico de su alimento natural. Por ejemplo, las tortugas marinas suelen confundir las bolsas de plástico con medusas que forman parte de su dieta. Cuando las ingieren, estos materiales no se digieren y pueden quedarse atrapados en su sistema digestivo. Esto provoca que el animal deje de comer correctamente, lo que puede llevar a desnutrición, enfermedades e incluso la muerte. Algo similar ocurre con aves marinas y peces, que pueden ingerir pequeños fragmentos de plástico llamados microplásticos. Estos fragmentos pueden acumularse dentro de su cuerpo y afectar su salud. Además, cuando los peces consumen microplásticos, estos también pueden entrar a la cadena alimenticia, lo que significa que eventualmente pueden llegar incluso a los seres humanos. Otro problema grave es que muchos animales quedan atrapados en residuos plásticos, redes de pesca abandonadas, anillos, latas o empaques. Pueden enredarse en el cuerpo de tortugas, focas, peces o aves. Esto puede impedirles nadar, cazar o moverse con normalidad, provocándoles heridas graves o incluso asfixia. Por estas razones, el plástico se ha convertido en una de las principales amenazas para la biodiversidad, especialmente en los ecosistemas marinos y costeros. Reducir su uso y mejorar su manejo es fundamental para proteger a miles de especies que dependen de estos ambientes para sobrevivir. Hola, soy René y mi equipo está a favor de los plásticos. Mi equipo está conformado con Mauro y con Joel. Bueno, hola, soy Joel y el argumento que me tocó es que estoy a favor de los plásticos. Estoy a favor de los plásticos porque aunque sepa que hagan daño, son ampliamente utilizados por lo práctico que es. Más allá de lo práctico que es porque son a largo plazo. Por ejemplo, las alternativas como los bioplásticos no son viables porque uno,
se descomponen en la naturaleza, que es lo que no queremos que pase. Por poner un ejemplo, el cableado. Si se deshaciera en la naturaleza el plástico que recubre los cables que son principalmente eléctricos, sería dañino. También la mayoría no son de alta durabilidad o que digamos muy resistentes a ciertas pruebas, y inclusive pueden tener un pH muy ácido, entonces también pueden contaminar ligeramente, no como los plásticos de verdad, pero también pueden contaminar ligeramente. Por ende, los plásticos de verdad son los más viables y por eso se van a seguir utilizando independientemente si sean malos o no. Por eso también hay plásticos que son naturales que se siguen utilizando, como el nylon o la baquelita. Pero independientemente de eso, la mayoría de los plásticos no se van a ir de circulación. Bueno, soy Mauro y voy a dar mis argumentos a favor del uso del plástico. Mi primer argumento es sobre el bajo costo y la accesibilidad hacia este. Sabemos que el plástico es fácil obtenerlo en cualquier supermercado o tienda donde podemos ir. Además que para las compañías es muy barato de producir y esto le permite fabricar en bastantes más tamaños, y esto así significa que muchas personas tengan el acceso a estas. El segundo es que es ligero y resistente. Esto significa que se puede usar en bastantes tipos de campos, como la medicina, que puede ser para que no se pueda contaminar otra vez, porque si por ejemplo usamos otro tipo de material se puede volver a contaminar o no puede estar completamente limpio. En cambio, los plásticos pueden ser una gran herramienta, ya que si se usa una vez lo podemos tirar o reciclar y ya no va a tener miedo a que se vuelva a poder contaminar. La otra acción es sobre la conservación de los alimentos. Los envases de plástico ayudan a conservar los alimentos y que puedan durar más tiempo, que no se puedan descomponer. Esto ayuda a que no se pueda desperdiciar la comida y pueda facilitar el transporte para las empresas. También está la versatilidad en el plástico, ya que, como le había dicho, muchos de los plásticos los usan todas las empresas, y esto hace que cada empresa tenga formas diferentes de tanto enviarlas como conservarlas, y esto tanto ayuda como a la tecnología, al transporte, a la construcción de hogares, de escuelas. Y mi último es que se puede reciclar. Sí, hay muchas personas que no lo hacen o que no lo toman en serio lo del reciclaje, pero bastantes personas, comunidades o proyectos pueden reciclar este plástico que muchos tiramos en la basura, y se pueden volver a reutilizar para hacer más plástico, para hacer nuevos productos, y muchas compañías ya están implementando esto en nuestros días. Entonces pienso que es importante usar el plástico de forma responsable y correcta para poder seguir usándolo en el futuro y no poder solo depender de sino también de otros componentes. El uso de plásticos en la sociedad moderna ha sido un objeto de debate en los últimos años. Sin embargo, es importante reconocer que este material ha sido un impacto positivo significativo en múltiples áreas de la vida cotidiana. Cuando se utiliza de manera responsable, el plástico puede ser una herramienta esencial para el desarrollo tecnológico, economía y social. En primer lugar, uno de los principales beneficios del plástico es su bajo costo, su alta eficiencia de producción. Los plásticos son materiales relativamente baratos de fabricar y muy fáciles de moldear en distintas formas. Esto permite producir una gran variedad de objetos necesarios en la vida diaria, como envases, utensilios, componentes electrónicos, piezas industriales y producción médicos. Gracias a esto, muchos artículos pueden ser accesibles para más personas, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida y reducir los costos en sectores importantes como la salud y la alimentación. También esto es como ya anteriormente dije, es accesible para la gente que tiene bajos recursos y no tienen mucho dinero. Entonces, como son baratos, los pueden comprar y pueden
pues tener objetos que le van a ayudar, baratos y fáciles de usar. Otro aspecto es importante es que son ligeros. El plástico es ligero. Esto genera un beneficio en el transporte y en el consumo de energía en comparación con materiales como el vidrio o el metal. El plástico pesa mucho menos. Eso significa que los productos hechos de plástico requieren menos combustible para ser transportados. En consecuencia, se reducen los costos lógicos y también las emisiones asociadas al transporte. En industrias como la automotriz o la aeronáutica, el uso de piezas plásticas más ligeras ayuda a incluso mejorar la eficiencia energética de los vehículos. Además, el plástico juega un papel fundamental en la higiene y conservación de alimentos y médicos. Los envases plásticos protegen los productos de la humedad, el aire, las bacterias y otros contaminantes. Esto ayuda a que los alimentos duren más tiempo y estén en buen estado, lo que reduce el desperdicio de alimentos en el ámbito médico. Muchos instrumentos, bolsas, suero, jeringas y empaques estériles están hechos de plástico porque permiten mantener altos estándares de limpieza y seguridad para los pacientes. Por estas razones, el plástico no debe considerarse únicamente como un problema, sino como un material con grandes ventajas cuando se utiliza correctamente. Más que eliminarlo por completo, yo creo que el desafío es mejorar su gestión, promover el reciclaje, como ya lo estamos haciendo, pero promoverlo más, desarrollar más plásticos sostenibles y fomentar el consumo responsable. Bueno, esta es la conclusión y en conclusión el uso del plástico es un tema bastante complejo que presenta tantos beneficios tanto por consecuencias, porque es un material resistente, versátil y muy útil en áreas importantes como el transporte, la medicina, conservar alimentos y por el otro lado también su uso excesivo y su mala gestión en el mundo ha provocado grandes problemas en la humanidad, tanto ambientales, en fábricas, ecosistemas y al planeta en general. Y por esta razón, más que eliminar completamente el plástico, el verdadero reto es aprender a usarlo y aprender a reciclarlo responsablemente como tanto personas como sociedad para que su consumo sea posible y podemos fomentar el reciclaje a las generaciones futuras y poder tener más alternativas sostenibles y de esta forma la sociedad puede aprovechar sus beneficios sin ignorar el impacto que tiene en el mundo.